Saludos, en este video vamos a hablar sobre emergencias en sepsis, los 3 mandamientos. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista. Quería antes que todo invitarlos a suscribirse a nuestro nuevo canal, El Traductor Médico. Es un canal dirigido a residentes y estudiantes de medicina con temas del área de emergencia analizados desde el punto de vista fisiopatológico y con casos clínicos. Aquí tienen la dirección de este nuevo canal. Nuestro primer mandamiento, evaluación seriada de los parámetros de riesgo y pronóstico. Tenemos que un paciente tiene sepsis cuando tiene en primer lugar signos clínicos de infección. ¿Cómo determinamos si el paciente tiene infección? A través de una serie de elementos como fiebre o hipotermia, leucocitosis o neutropenia, aumento de la proteína C reactiva, aumento de la procalcitonina, examen físico y radiológico. Ese paciente con infección tiene alteración de su respuesta inmune. Entonces, hay una serie de factores de riesgo que producen esa deficiencia en la inmunidad. Por ejemplo, edad avanzada, inmunodeficiencias, comorbilidades como diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática, cáncer, EPOC, falla cardíaca y enfermedades agudas recientes. Tenemos entonces un paciente con infección, con alteración de su respuesta autoinmune y con disfunción seriada progresiva de sus órganos. Entonces, nosotros deberíamos tener formas de evaluar en forma seriada esa disfunción, con parámetros como por ejemplo pulmonar como la presión de oxígeno y el FiO2, cardíaco como la presión arterial media y el uso de vasopresores, hematológico las plaquetas, tracto gastrointestinal, la bilirrubina, neurológico el Glasgow y renal la creatinina y la diuresis. Todo ello a través de un esquema denominado SOFA. SOFA entonces es un esquema donde se agrupan todas las disfunciones para medirlas de forma seriada y progresiva. Y por último, en cuarto lugar, la sepsis es una patología que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces nosotros debemos tener forma de medir el riesgo de esos pacientes. Ese alto riesgo a través de 3 parámetros fundamentales. La presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, la FiO2 mayor de 22 respiraciones por minuto y alteración del estado mental. Todo ello a través de un esquema. Entonces el esquema ahora se conoce como Quick SOFA o un SOFA reducido y entonces nos permite determinar que un paciente en sepsis tiene alto riesgo de morir. Entonces la sepsis dijimos que es un estado de infección con alteración de su respuesta autoinmune, disfunción seriada de sus órganos que pone en riesgo la vida del paciente y su estado final entonces se denomina shock séptico. Shock séptico es hipotensión persistente después de administrar líquidos que requiere el uso de vasopresores y con niveles de lactato mayores de 2 milimoles por litro en ausencia de hipovolemia. Primer mandamiento. La sepsis es una disfunción de órganos secundaria a una alteración en la respuesta autoinmune. Su fisiopatología cambia constantemente y debemos hacer evaluaciones seriadas a través del esquema SOFA. Debemos revisar constantemente los parámetros de alto riesgo y de pobre pronóstico, el Quick SOFA. Y que el shock séptico tiene 2 elementos fundamentales, respuesta hemodinámica y niveles de lactato. Segundo mandamiento, la sepsis es un shock vasopléjico y distributivo. Tenemos entonces que un paciente con shock séptico tiene 2 puntos fundamentales, disminución del volumen sanguíneo central y vasodilatación de los diferentes lechos esplácnico, de piel y muscular. Entonces, para el tratamiento deberíamos corregir los 2 elementos fundamentales, restituir el volumen sanguíneo central y producir vasoconstricción de los 3 lechos, esplácnico, piel y muscular. Veamos entonces la fisiopatología del shock séptico. La sepsis actúa sobre el factor nuclear kappa beta, estimulando la sintetasa inducible de óxido nítrico, produciendo óxido nítrico, el cual va a determinar apertura de los canales de potasio y esa salida de potasio de la célula a su vez cierra los canales de calcio y al cerrar los canales de calcio se produce vasodilatación. Entonces esto sería la base del shock séptico, que es vasopléjico y distributivo. ¿Cómo corregirlo? Usando vasoconstrictores como la norepinefrina, que actúa estimulando proteína quinasa C y a su vez esto determina cierre de los canales de potasio, lo cual a su vez origina apertura de los canales de calcio y al entrar en calcio se produce vasoconstricción a nivel celular.
Otro elemento fundamental es que en la sepsis se produce una activación de la microglia con apoptosis de las neuronas productoras de vasopresina. Y esto es un elemento muy importante porque es que la norepinefrina para actuar necesita la ayuda de la vasopresina. Es a través de la vasopresina que se produce la activación de la proteína quinasa C con el cierre de los canales de potasio y la apertura de los canales de calcio y la subsiguiente entonces vasoconstricción. Entonces es decir que la norepinefrina necesita la vasopresina para actuar. Por tanto, si hay sepsis, hay una apoptosis de las neuronas productoras de vasopresina, disminución de la vasopresina, y entonces la norepinefrina no puede actuar favoreciendo la entrada de calcio y por tanto disminuye la vasoconstricción, es decir, que hay vasodilatación. Entonces, en la patología de la sepsis es tan importante el efecto de la norepinefrina como el efecto de la vasopresina. Segundo mandamiento. El shock séptico es un shock vasopléjico distributivo. Su manejo actual incluye optimización del volumen intravascular para mejorar el gasto cardíaco y usar vasopresores para contrarrestar el shock vasopléjico. Esencialmente, norepinefrina en primer lugar y como contrapartida, como ayuda, el uso de la vasopresina. El tercer mandamiento, el lactato como termómetro metabólico. Tenemos entonces que la glucosa en su metabolismo va a transformarse en piruvato a través de la fosfofructoquinasa. Entonces la glucosa se transforma en piruvato y ese piruvato puede tomar dos vías principales. Una vía entrando a nivel de la mitocondria para transformarse en acetilcoenzima A y entrar en el ciclo de Krebs. A través del ciclo de Krebs, entonces, la glucosa va a producir 36 moléculas de ATP y esta vía se utiliza principalmente para producir energía. Pero también el piruvato puede tomar otra vía. A través de la NADH va a transformarse el piruvato en lactato. El lactato va a producir solamente dos moléculas de ATP. Y esta vía, la vía de la glicólisis, denominada de la glicólisis anaeróbica, es una vía que, o la alteración o la vía de la glicólisis anaeróbica, también se conoce como el efecto Warburg. El efecto Warburg es un efecto que se utiliza esencialmente en las células o los organismos en caso de cáncer y sepsis con dos finalidades fundamentales. Aumento en la producción de los componentes estructurales para reparación de tejidos y disminuir la producción de radicales libres a través del NAD. Entonces tenemos que la glucosa puede seguir dos vías. La vía aeróbica, que es la del ciclo de Krebs, que es una vía productora de grandes cantidades de ATP, de energía, pero también puede seguir la vía de la glicólisis anaeróbica, favoreciendo entonces la producción de lactato. El lactato produce mucho menos ATP, pero favorece la producción de componentes estructurales y radicales libres necesarios esencialmente en procesos de cáncer y sepsis. Y a esto es lo que se le conoce como el efecto Warburg. Vamos a ver qué alteraciones se producen, cuáles son las alteraciones que favorecen la producción de lactato. Inicialmente se pensó que la producción de lactato era esencialmente un elemento indicador de hipoxia, pero como veremos a través de este esquema, el aumento de la producción de lactato se produce por múltiples mecanismos. Veamos cuáles son. En primer lugar, el aumento del producto de lactato puede ser porque no se puede producir la entrada o disminuye la metabolización del piruvato por el ciclo de Krebs. Y esa alteración en el ciclo de Krebs se produce esencialmente por hipoxia y por alteraciones en la microcirculación. En el caso de la hipoxia, por aporte inadecuado de oxígeno pueden ser en diferentes circunstancias. El mismo shock, la hipoperfusión regional, por ejemplo, una zona que esté hipoperfundida, una obstrucción arterial, una hipoxemia severa o anemia severa. Y el otro elemento fundamental, además de hipoxia, es disfunción de la microcirculación por daño endotelial y daño de las mitocondrias. Y eso esencialmente se produce en sepsis. Entonces, los dos elementos iniciales
que favorecen la producción de lactato son la hipoxia y la alteración de la microcirculación y actúan esencialmente en el ciclo de Krebs. El otro mecanismo que favorece la producción de lactato es el aumento del flujo de la glucosa a través del flujo llamado glicolítico. Esto se produce por activación simpática, que a su vez activa la bomba sodio-potasio y aumenta el metabolismo y se produce también en situaciones donde hay un aumento del esfuerzo respiratorio, esencialmente en los pacientes con sepsis. Entonces, cuando hay un aumento del flujo glicolítico y un aumento de la entrada de glucosa de este flujo, también se produce el aumento de la producción de lactato, esencialmente por activación simpática y aumento del esfuerzo respiratorio. En tercer lugar, también se produce aumento de lactato en las condiciones de acidosis por la estimulación de la NADH. Entonces, en pacientes con sepsis con acidosis, se produce aumento también en los niveles de lactato por la activación de la vía de la NADH. Y por último, en un paciente con sepsis, hay también aumento en la producción de lactato por disminución del clearance por disfunción de los diferentes órganos. Y en el caso de la disminución del clearance del lactato, el clearance del lactato se produce principalmente a nivel hepático. Entonces, cuando hay aumento del lactato por disminución de clearance, es principalmente por disfunción hepática propia también de la sepsis. Entonces, resumiendo, ¿por qué aumenta el lactato? ¿Por hipoxia o por alteración de la microcirculación? En primer lugar, por aumento del flujo glicolítico por estimulación simpática, por acidosis y por disminución del clearance. ¿Cuáles deberían ser entonces las estrategias que nosotros deberíamos utilizar para disminuir los niveles de lactato? Corregir los diferentes mecanismos. En el caso de la hipoxia de la microcirculación, deberíamos disminuir la respuesta inflamatoria controlando la fuente de infección y el uso de antibióticos. Principalmente si la fuente de infección es una peritonitis, bueno, la corrección quirúrgica del mecanismo que produce la infección. Deberíamos mejorar el aporte de oxígeno, corregir la anemia, corregir la isquemia regional y un soporte circulatorio adecuado. Todo ello va a permitir disminuir lactato en un paciente con sepsis. En segundo lugar, en el caso del aumento del flujo glicolítico, lo principal que debemos hacer es escoger vasopresores que tengan poca actividad beta-adrenérgica. Por ejemplo, no deberíamos utilizar la epinefrina, porque la epinefrina duplica los niveles de lactato, a diferencia de la norepinefrina. Entonces, y otro elemento fundamental, para disminuir las dosis de norepinefrina podríamos considerar el uso de norepinefrina y vasopresina como vimos anteriormente. El otro elemento que aumenta el flujo glucolítico dijimos que era el esfuerzo respiratorio, y en este caso deberíamos considerar el uso de ventilación mecánica. En el caso de la acidosis deberíamos utilizar un soporte circulatorio adecuado con control de la infección y corrección de la isquemia. Y por último, en el caso del clearance, deberíamos evaluar la posibilidad de disfunción hepática propia del paciente con sepsis. Entonces podemos ver que para corregir los niveles de lactato, que uno de los elementos fundamentales para determinar el pronóstico del paciente, podemos actuar a diferentes niveles que son esencialmente el tratamiento del proceso de la sepsis. Entonces, en el tercer mandamiento debemos considerar que el lactato es un monitor que indica cómo estamos reponiendo el líquido, cómo está el control hemodinámico, cómo está la respuesta vasopresora. Indica respuesta a la infección, a la antibiótico-terapia y la probabilidad de infecciones ocultas. Indica la condición ventilatoria del paciente y la necesidad de ventilación mecánica e indica también disfunción de los órganos y especialmente disfunción hepática. Concluyendo entonces nuestros mandamientos. El primer mandamiento nos dice que la sepsis es una patología dinámica y evolutiva que amerita un abordaje temprano y son vitales las primeras 3 a 6 horas del paciente. El manejo en esas 3 primeras horas y posteriormente las 6 horas subsiguientes son fundamentales, son vitales para mejorar la sobrevida en el proceso de la sepsis. El segundo mandamiento. El shock séptico amerita reposición de líquidos, manejo de la infección, uso de vasoconstrictores, principalmente norepinefrina y vasopresina. Y tercer mandamiento, el lactato es un termómetro y un monitor hemodinámico del proceso de la infección, de ventilación y de la difusión de los diferentes órganos.
Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Contreras y les les agradezco acompañarnos en nuestro nuevo canal, El Traductor Médico. Muchas gracias.